El Sol acaba de lanzar su llamarada más bestia del año. Clase X2.7. Un puñetazo de plasma capaz de hacer temblar radios, satélites y tu Wi-Fi. Pero la historia no acaba ahí. 24 horas antes, otra X1.2 ya había disparado las alarmas. 2 golpes seguidos, como si el astro rey estuviera practicando boxeo cósmico con nuestra magnetosfera. Hoy voy a explicarte por qué todo el mundo habla de un Internet Apocalypse, qué es ciencia, qué es puro clickbait y, lo más importante, cómo puedes prepararte para que la próxima tormenta no te deje sin GPS, sin luz, ni sin memes. Así que ajusta tu cinturón gravitatorio y empecemos. Primero, ¿qué demonios es una tormenta solar? Imagina el Sol como una olla a presión gigantesca. Cuando la tapa se levanta, escupe una burbuja colosal de plasma llamada CME, eyección de masa coronal. Esa nube puede viajar a más de 2 millones de kilómetros por hora directa hacia nosotros. Si la CME nos embiste de frente, nuestro campo magnético, ese escudo invisible que tanto damos por hecho, se tambalea. Y cuando se tambalea, nacen las tormentas geomagnéticas. Y la NOAA clasifica estas tormentas del nivel G1 al G5. Las que acaban de anunciar son G1, G2. Digamos, una tormenta nivel puede fallar el GPS, pero no Mad Max eléctrico total. Aún así, no subestimes un G2. En 1989, un evento parecido fundió transformadores en Quebec y dejó a 6 millones de personas revisando la despensa a la luz de las velas. ¿Qué pasa exactamente cuando llega la onda? Primera víctima: las radios de onda corta. El 14 de mayo, Oriente Medio y parte de Asia quedaron en silencio HF durante varios minutos. Pilotos, embarcaciones y radioaficionados, todos diciendo: ¿Hola? ¿Se cortó? Segundo en la lista, GPS. El error de posicionamiento puede dispararse de centímetros a 10 metros. Si eres piloto o agricultor de precisión, eso es básicamente volar a ciegas. Tercer niñito frágil: los satélites geoestacionarios. Un exceso de partículas puede freír circuitos, alterar órbitas y obligar a apagar los paneles solares de emergencia. La empresa Starlink ya ha perdido satélites por CME menores. Imagina una X2.7 directa. Cuarta ficha del dominó: la red eléctrica. Corrientes inducidas viajan por las líneas de alta tensión como un tsunami invisible. Los sistemas de protección se disparan, las subestaciones se ponen rojas, los transformadores sueltan humo, y tú dices: Alexa, enciende la luz. Y Alexa te responde con un digno silencio existencial. Ahora hablemos de la parte jugosa, el famoso Internet Apocalypse. Circula un paper que sugiere que las CME podrían inyectar corrientes en los cables submarinos que conectan continentes. Los repetidores de esos cables no están pensados para soportar picos geomagnéticos. Resultado hipotético: Asia y Europa quedan aisladas, se rompen rutas BGP, y de pronto tu ping a cualquier servidor cruza medio planeta porque los nodos intermedios cayeron. No es el fin de Internet, pero sí un caos de ruteo que puede durar días. ¿Significa esto que mañana despertaremos en la edad de piedra digital? Spoiler: no. Existe toda una flota de satélites: EIC, Discover, Stereo, la sonda SOHO, monitoreando el Sol en tiempo real. Cuando detectan una CME, la NASA y la NOAA lanzan alertas con unas 15-60 horas de anticipación. Ese margen permite a operadores de satélites apagar instrumental sensible, a las redes eléctricas reconfigurar cargas y a los astronautas refugiarse en las zonas más blindadas de la ISS. Ahora bien, aunque no sea el apocalipsis, tu vida diaria sí puede recibir un buen bofetón. ¿Quieres minimizar el drama? Aquí van 4 pasos concretos. Copias offline de tus documentos críticos, pasaporte, contratos, notas de la uni, todo en un USB cifrado. Sí, USB. Ese dinosaurio de plástico que sigue siendo rey cuando las nubes se caen. Powerbank solar o un UPS compacto. Si vives en ciudad, un UPS de 600 VA basta para alimentar un router y un portátil 1 hora.
En campo, añade un panel plegable de 40 W Blue y tendrás luz para seguir viendo series retro mientras el mundo se reinicia. Radio HF barata. La vieja confiable. Una Tecsun o una Baofeng de 50 €. Porque cuando WhatsApp muere, la voz humana vuelve a conquistar el éter. VPN con DNS en caché local. Configura tu cliente para usar servidores DNS redundantes y guarda rutas esenciales. Si tu ISP sufre, tu laptop aún sabrá dónde vive GitHub. Hablemos de pasta, porque siempre duele más el bolsillo que el blackout. El consultor Space Weather Watch estima pérdidas de $1.000 millones por día si el GPS global se vuelve loco. Logística, finanzas y aviación dependen de la sincronía que regalan esos satélites. Cada minuto fuera de fase significa dinero que arde, literalmente. Momento, mito versus realidad. Mito 1. Los teléfonos explotan. Falso. El pico electromagnético no es tan brutal a nivel de superficie. Tu móvil hará de espejo y ya. Mito 2. Se caerán todos los satélites. También falso. Muchos entrarán en Safe Mode y volverán a la vida tras la tormenta. Hecho real. Podrías ver auroras en latitudes donde normalmente solo hay nubes. Si estás en Bilbao o Marsella, apunta la cámara al norte cuando el índice KP pase de 6. Quizá captures una selfie con cortinas verdes que tus nietos agradecerán. Ahora, un reflejo en casa. La dependencia digital es brutal. Revisa tus analytics y verás cómo YouTube te penaliza cuando la retención se hunde. Lo mismo hará la economía global cuando una tormenta solar reviente la infraestructura. Retén tu información, protege tus datos, igual que retienes a tu audiencia, o te irás al vacío sideral del algoritmo y del banco. Vamos con un mini plan de contingencia personal. Ten una linterna LED y pilas recargables. Descarga mapas offline en tu móvil. Instala una app que te dé alertas geomagnéticas, SVPC o Aurora Alerts. Si dependes de insulina u otros fármacos refrigerados, guarda un pequeño fridge pack alimentado por batería. Oye, sé que todo suena aterrador, pero respira. A larga escala hemos sobrevivido supertormentas como la de Carrington en 1859, sin satélites, microchips, claro, pero aprendemos. La industria espacial invierte millones en blindaje y protocolos, y la red eléctrica de 2025 es mucho más lista que la de 1989. Así que la pregunta final no es si el sol nos castigará, sino cuándo. Nan, estamos entrando en el máximo del ciclo solar 25. Las llamaradas X serán el pan de cada mes hasta 2026. ¿Estamos listos o vamos a llorar por el Wi-Fi? Cuéntamelo abajo. ¿Cuál es tu plan de supervivencia digital? ¿Tienes radio, UPS o confías en la buena suerte? Comparte este video antes de que se corte la señal y salva a tu grupo de WhatsApp. Suscríbete ahora, porque quizá mañana no haya internet. Esto es Umbral Estelar. Nos vemos, si el sol quiere.